Ok, hermanos, muy buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos con todo el cariño de siempre, el amor en el Señor Jesucristo y poder enviarles nuestros saludos desde acá. Agradecemos mucho la oportunidad, agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes y estoy muy entusiasmado con este capítulo 10 del libro de Daniel. La verdad que fue para mí un desafío sentarme a estudiar el libro de Daniel y más específicamente este capítulo, pero una bendición muy grande que me gustaría empezar a compartir con ustedes. Así que nada, vamos a entrar en materia sabiendo que tenemos que aprovechar muy bien el tiempo. ¿Listo? Los invito a que vayan a Daniel capítulo 10 y vamos a ir leyendo algunos pasajes. Vamos a leer este capítulo completo, pero a medida que vamos desarrollando este estudio. Muy bien. Quiero entonces arrancar y les voy a compartir pantalla. Voy a tener que ponerme los lentes, las gafas, quitármelas a rato, pero esto es porque los años no pasan en vano. Muy bien, ahí les estoy compartiendo Daniel capítulo 10 y yo he llamado a este capítulo de Daniel, le he puesto como título La revelación final, o mejor, la introducción a la revelación final del libro de Daniel, porque Daniel lo que está haciendo aquí es recibiendo de parte de Dios, a través de un ángel, información, una revelación que abarca o que está referida al último periodo de la historia de la nación de Israel. Sí, es una profecía acerca de la nación de Israel y abarca los postreros días. Es decir, va a hablar acerca de cómo a partir de la época de Daniel hasta el final de la historia de la nación de Israel aquí en la tierra, se van a dar los hechos. ¿Está bien? Entonces, lo que hace el capítulo 10, porque esta revelación abarca los capítulos 10, 11 y 12, lo que se plantea aquí en el capítulo 10 realmente es la introducción a esa revelación final, como ya lo dije, y es la contextualización de lo que es esta revelación. ¿Por qué lo digo? Porque fíjense ustedes cómo Daniel, al escribir, ubica o nos ubica a nosotros en un tiempo y en un espacio. Nos dice cuándo sucede esto, la revelación que él recibe, y dónde se encontraba él cuando recibió esta revelación. Muy bien. Fíjense el versículo 1 del capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltsasar. Acuérdense que ese era el nombre que le habían puesto en Babilonia a él, pero su nombre original y en hebreo era Daniel. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, versículo 2, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que viene a ser el mismo río Tarsis. Entonces, lo que encontramos aquí es la forma como Daniel lo va ubicando en el tiempo y en el espacio cuando él recibió esta revelación de parte de Dios. Era el año tercero de Ciro, rey de Persia, y él estaba en algún punto en el río Hiddekel o el río Tarsis. Muy bien. Entonces, vamos a ver el bosquejo que hice para este capítulo de Daniel. Bosquejo de Daniel, capítulo 10. Lo que yo observé, lo que podemos ver en la lectura y en el estudio de este capítulo 10, es que hay algunas características especiales, específicas del profeta Daniel que uno puede apreciar acá. Daniel fue un hombre con discernimiento en primer lugar, un discernimiento particular. Lo leíamos ya en el versículo 1, fíjense cómo dice que la palabra era verdadera y el conflicto grande. Ahí lo que está diciendo es que esta revelación era de parte de Dios porque era una palabra verdadera, pero que esto generó un conflicto grande en el corazón de Daniel, y también la revelación se va a referir a grandes conflictos a los que se va a estar sometido el pueblo de Israel. Entonces dice que él comprendió la palabra y tuvo inteligencia, y también tuvo inteligencia en la visión. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenía Daniel? ¿Qué podemos observar? Él tenía un discernimiento particular.
Más adelante vamos a ver cómo él tuvo también una disposición permanente, cómo él tuvo un deleite profundo y tuvo una dinámica poderosa. Está bien, pero vamos a desarrollarlo entonces. Vamos a hablar entonces de un discernimiento particular, y me refiero entonces a discernimiento como algo que nos permite entender, y entender en este caso específicamente entender a Dios. Daniel, un hombre que durante todo el libro de la profecía de Daniel leemos que era un hombre con un entendimiento especial de parte de Dios, para entender los misterios de Dios. ¿Está bien? Y fíjense, lo leí hace un rato, dice que él comprendió la palabra, ¿no? Qué bonito cuando uno puede decir, o cuando uno puede encontrarse con personas que comprenden la palabra de Dios, y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, ese corazón, ese discernimiento que tenía Daniel, nos mostraba que él tenía un corazón entendido en las cosas de Dios, pero el corazón entendido en las cosas de Dios, porque tenía Daniel, no era un corazón entendido simplemente porque era Daniel, porque, no sé, por la historia, porque es un libro de la Biblia, porque es un personaje de la Biblia, sino porque en realidad él tenía algo que era destreza en la palabra de Dios, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, uno no puede tener discernimiento en la vida espiritual si uno no tiene tiempo con la palabra de Dios. ¿Sí? Allí en Hebreos capítulo 5 habla acerca de personas, de creyentes en las iglesias que pasan los años y es como que van a la iglesia porque les toca ir a la iglesia, o porque quizás nacieron en una familia cristiana, o porque por tradición siempre han ido a la iglesia, pero no han desarrollado el suficiente conocimiento y la destreza, el entendimiento, el discernimiento en la palabra de Dios, ¿no? Y escribía el autor de los Hebreos diciéndoles a algunos hermanos allí: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios, los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que, fíjese lo que dice acá, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cuando nosotros usamos nuestros sentidos para acercarnos a la palabra de Dios, para leer la Biblia, para tener tiempo con la Biblia, nosotros con el uso de nuestros sentidos, vamos a desarrollar, vamos a ejercitarnos y vamos a desarrollar discernimiento del bien y del mal. Bueno, ese discernimiento particular que tenía Daniel, ese corazón entendido, se debía a que sus sentidos estaban ejercitados en la palabra de Dios. Desde el comienzo del libro nos damos cuenta cómo él tenía de parte de Dios esa facilidad de poder interpretar sueños, de poder interpretar las revelaciones que le venían de parte de Dios. Bueno, es muy importante. ¿Saben por qué? Es importante porque nos muestra cómo era el corazón de Daniel. Era un corazón entendido. Yo espero que cada uno de los que estamos estudiando el libro de Daniel y los que estamos escuchando quizás este estudio, estamos compartiendo, le quiero hablar a usted, hermano o hermana. Quisiera realmente animarle a que use la palabra de Dios, a que abra su Biblia, a que la lea, a que gaste tiempo con las escrituras, a que escuche prédicas, a que estudie la palabra de Dios, porque eso le dará entendimiento, discernimiento. A veces puede pasar los años, y los años, uno puede tener muchos años, pero no madurar. Y no es la voluntad de Dios que nos quedemos nosotros como niños espirituales. Además de tener un corazón entendido, también Daniel tenía un corazón sensible. Tenía un corazón como el que se plantea allí en Isaías capítulo 66, versículo 2, donde Dios se presenta como aquel que es el creador de todas las cosas, pero que tiene una especial atención y que mira a aquel, fíjense lo que dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron formadas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahora, ¿por qué sabemos que Daniel tenía un corazón sensible a la palabra de Dios? ¿Por qué sabemos que Daniel tenía un corazón sensible cuando Dios le revelaba? Fíjense que hay una narración aquí en el capítulo 10, vamos a leer versículos 5 al 8, o al 9 mejor.
Dice, y alcé mis ojos y miré. Acuérdense que él estaba allí en el río Hiddekel. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color del bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras. ¿Y qué hizo ante el sonido de sus palabras? Al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Aquí me llama la atención, en primer lugar, que Daniel fue el único que miró la visión. Había más personas con él. Saben que cuando una persona tiene un corazón sensible a la palabra de Dios, cuando una persona tiene un corazón entendido, como ya lo hemos dicho, y también tiene un corazón sensible, Dios le habla y lo único que puede hacer es postrarse delante de Dios. La palabra de Dios conmueve su corazón, tiembla ante la palabra de Dios. Pero también es particular cómo solamente Dios revela estas cosas especiales a personas con esas características. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos acercamos a la palabra de Dios no con la intención de obedecerla de todo corazón, sino de quizás tener simple conocimiento, o a veces inclusive para poder tener conocimiento para poder cuestionar? Hermano, hermana, es tan importante que nosotros delante de nuestro Dios, cuando la palabra de Dios habla en nuestra vida, nosotros podamos tener un corazón que está más que dispuesto a obedecerle. ¿Se acuerdan de la semilla sembrada por el sembrador? Aquella que cayó en diferentes terrenos, aquella que fue infructuosa en los terrenos, en muchos de los terrenos, pero solamente en aquel corazón dispuesto, que oía y entendía la palabra de Dios y la obedecía y la hacía. Allí daba fruto. ¿Cómo tener un corazón entendido? ¿Cómo tener un corazón sensible? Miren, hay que gastar tiempo con la palabra de Dios. Hay que invertir. Nuestra vida tiene que ser invertida en este libro. Pero también nosotros tenemos que invertir tiempo en este libro con la disposición total de obedecerlo. Esto hacía Daniel. Daniel tenía un corazón entendido, un corazón sensible, pero también un corazón decidido. Allí en Daniel capítulo 1, versículo 8, nos habla acerca de cómo este profeta, desde que fue un jovencito, desde que era un adolescente, él propuso en su corazón que no iba a contaminarse, en aquel caso particular, con la comida del rey. Pero lo que nos estaba mostrando en esa decisión es que él estaba dispuesto a obedecer a Dios al precio que fuera. Esa era la decisión que él había tomado, la determinación que él había hecho delante de Dios. Yo voy a ser fiel a Dios por encima de todas las cosas, y pase lo que pase. Así me cueste la vida. No tenemos que ser personas maduras, grandes, para tomar este tipo de decisiones. Aún un adolescente puede decidir de todo corazón: yo voy a ser fiel a Dios y voy a obedecer a Dios. Este es el caso de Daniel. Cuando Daniel ve, o sea, Daniel capítulo 1, cuando dice que él propuso en su corazón no contaminarse, Daniel tendría más o menos unos 14, 15 años, dicen algunos comentaristas. Y para esta altura del capítulo 10, él ya era un anciano, ya era un hombre de más de 70 años, quizás 80 años. Bueno, qué tremendo pensar en este profeta Daniel con su discernimiento particular para entender a Dios, porque tenía un corazón entendido, un corazón sensible, pero también un corazón decidido. Además de que él tenía un discernimiento particular, Daniel también tenía una disposición permanente. Él siempre estaba dispuesto para buscar a Dios. Fíjense lo que habla allí el libro de Daniel en el capítulo 6, versículo 10. O sea, Daniel toda su vida fue un hombre que buscó a Dios. ¿Sabe cómo admiro a personas que van pasando los años y van dando testimonio de su relación íntima y personal con Dios todos los días? Todos los días. ¿Que hay que leer la Biblia todos los días? Sí. Muchas veces nosotros nos gozamos con el hecho de que somos hijos de Dios, de que somos salvos, y es muy poco lo que leemos la Biblia, y es muy poco lo que crecemos en nuestra comunión con Dios. Somos creyentes inmaduros.
Cuando Daniel supo, dice el versículo 10 del capítulo 6, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Interesante, Daniel, un hombre de oración, un hombre que siempre buscaba a Dios en su juventud, en su edad madura, siempre buscaba a Dios. Pero también Daniel era un hombre que ayunaba. Bueno, aquí hay un tema un poco quizás incomprendido a través de las páginas de la Escritura, el ayuno. Sí, hemos leído que por espacio de 3 semanas dice que no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron 3 semanas. Él se apartó, se fue a un lugar desierto, seguramente allí, a orillas de este río, él estaba buscando a su Dios. Y fueron 3 semanas en las que él se abstuvo de los más ricos alimentos, de aquellas cosas que nos gustan tanto a nosotros también, ¿cierto? La comida es una bendición, la comida viene de parte de Dios, la provisión de la comida es una bendición que nos da nuestro Padre Celestial y debemos disfrutar de la comida. Dios nos da las cosas para que las disfrutemos y está muy bien que comamos. No hay nada malo en comer. Por supuesto que hay que comer saludable, hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, hay que buscar tener hábitos alimenticios sanos, pero la comida es para disfrutarla. Ahora, aquí vemos el ejemplo de un hombre que buscaba a Dios y tenía una disposición permanente para buscar a Dios. Y saben una cosa, él en un momento determinado, él ayuna. Aquí se está mostrando cómo realmente lo que estaba entendiendo de parte de Dios, lo que estaba pidiéndole a Dios y todo lo que ya había sido revelado a lo largo del libro, esa profecía tan impresionante con la que termina el capítulo 9, que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Bueno, todo el contexto y todo lo que le estaba pasando a Daniel, todo lo que tenía que ver con la historia de su pueblo, porque son revelaciones acerca de la nación de Israel. Entonces, eso cargó mucho el corazón de Daniel y vemos aquí a un hombre con una necesidad grandísima de buscar a Dios, al punto que él se dedica a eso, a orar, a buscar a Dios y la comida pasa a un segundo lugar definitivamente. Hay un ejemplo muy importante en la Biblia acerca del ayuno, es el ejemplo del Señor Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan cuando ayunó el Señor? Al comienzo de su ministerio. No hay, después de que él comenzó su ministerio y comenzó su trabajo, no hay una referencia acerca del Señor Jesucristo ayunando. Sí orando, pero no ayunando. El Señor Jesucristo tenía un interés profundo en su corazón de buscar al Padre Celestial al comienzo de su ministerio porque quería la guía del Espíritu Santo para el trabajo, la labor que él tenía que hacer. Entonces él busca al Padre Celestial ayunando y ayunó 40 días y 40 noches. Pero lo que más me llama la atención es que dice que él, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ese es un dato importante. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea que no tuvo hambre antes, no. Pero ¿cómo puede una persona ayunar 3 semanas, 40 días, 40 noches, una mañana, un día completo sin sentir hambre? Bueno, es que ese es realmente el sentido del ayuno. El ayuno es un tiempo dedicado para buscar a Dios en el que las necesidades, otras necesidades materiales, se vuelven secundarias, se vuelven algo que tu cuerpo, tu carne no anhela, porque hay algo a lo que está dedicado tu corazón, es a buscar a Dios. Este ayuno de Daniel estaba también acompañado, él lo describe aquí un poco, diciendo que no se ungió con ungüento, ¿no? O sea, el ungüento y el ungirse con ungüento tenía que ver, además del olor que produce un perfume, también con el hecho de asearse o de mantenerse por lo menos de una manera presentable, ¿sí? A veces el corazón está tan cargado con una necesidad o a veces con una tristeza tan profunda que no hay deseo de arreglarse, que no hay deseo de vestirse y de estar presentable ante los demás.
¿sí? Solamente hay un deseo de buscar a Dios y no hay deseo tampoco de comer. Miren, hay situaciones donde uno se ve muy afligido, hay situaciones que nos afligen de verdad y que nos llevan a buscar a Dios de todo corazón. Y está muy bien, está muy bien. Ahora, cuando yo estoy buscando a Dios con todo mi corazón y me dio hambre, ¿sabe qué tengo que hacer cuando me da hambre? Dios no está esperando que te sacrifiques y dejes de comer. Dios está esperando que vayas y comas porque se acabó el ayuno. Ya tu cuerpo te está pidiendo. Así le pasó al Señor Jesucristo. Y fue cuando el diablo aparece y dice, bueno, tienes hambre, aquí hay piedras, conviértelas en pan y te las comes. O sea, ya está. O sea, fácil, sencillo. Bueno, el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. O sea, está bien que comamos, pero no que cedamos ante las ofertas de hacer las cosas por una vía incorrecta. ¿Está bien? Pero la lección básica en cuanto al ayuno es que si el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, ayunó, si Daniel, siendo el profeta de Dios, el hombre de Dios, ayunó, bueno, creo que cualquiera de nosotros en esta noche debería tener en su corazón mucha disposición a también a tener esta clase de ejercicio, sin que eso sea algo forzoso, ni que estemos pensando que con eso estamos ganando favores de parte de Dios, o que esa es la manera del sacrificio que tenemos que ofrecerle a Dios para que Él a cambio nos dé una respuesta de oración. Daniel oraba a Dios siempre, Daniel ayunaba, y como consecuencia de todo esto, mis queridos hermanos, les voy a decir una cosa. Cuando hay un hombre que busca a Dios, una mujer que busca a Dios, Dios es galardonador de los que lo buscan. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y Daniel fue galardonado de parte de Dios, porque tiene un corazón que le buscaba y vio a Dios. A diferencia de todos los que estaban con él allí en ese río, Daniel vio a Dios. ¿Por qué vio a Dios? ¿Saben por qué? Digo que vio a Dios porque la descripción que acabamos de leer en Daniel capítulo 10 se parece muchísimo a la descripción que se da en Apocalipsis capítulo 1, donde Juan vio al Señor Jesucristo glorificado. La última vez que vio Juan al Señor antes de Apocalipsis 1 fue cuando ascendió al cielo. Todavía no se había sentado a la diestra del Padre y no había sido glorificado. Pero en Apocalipsis capítulo 1, él ve una descripción del Cristo glorificado y se parece mucho a la de Daniel capítulo 10. O sea, podemos decir que Daniel vio al Cristo glorificado antes de la encarnación y Juan vio al Cristo glorificado después de la encarnación, después de su muerte, su resurrección y su ascensión. Hombres que buscaban a Dios de todo corazón y hombres que fueron recompensados por Dios. Nadie busca a Dios en vano. Hermano, hermana querida, hermano querido, si buscas a Dios con todo tu corazón, Dios te va a recompensar. Dios te va a premiar con cosas grandes, ocultas, que nosotros no cansamos de imaginarnos. Aquel que abre su Biblia para buscar a Dios con todo su corazón va a encontrar maravillas, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Están preparadas para los que aman a Dios, para los que le buscan con todo su corazón. Ejemplos hay en la Biblia de esto. Ahí tenemos a Daniel y tenemos a Juan. Muy bien. Daniel tuvo un discernimiento particular, tuvo una disposición permanente, pero también tuvo un deleite profundo. Un deleite profundo. Un deleite por amar a Dios. ¿Sabe que una de las cosas que más busca el corazón del hombre es el placer, el deleite? Hacemos lo que nos gusta hacer. El cerebro se activa allí, hace unas conexiones y nos trae siempre, nos inclina siempre a buscar aquellas cosas que ya hemos experimentado y que nos han producido placer, que nos gusta experimentar. ¿Saben, hermanos? Aquí encontramos un hombre que encontraba su deleite y su placer en la persona de Dios. Deleite profundo. Un hombre que amaba a Dios. Yo encuentro tres personajes que siempre me han llamado la atención en la palabra de Dios, que la Biblia dice específicamente que fueron amados por Dios, amados por Dios. El primero de ellos es el que estamos estudiando acá, no el primero cronológicamente hablando, sino precisamente porque estamos hablando de Daniel. 3 veces dice que Daniel era un varón amado, muy amado, muy amado. No dice amado, sino muy amado. En 9:23, ¿sí? Dice, porque tú eres muy amado.
le dice el ángel Gabriel a Daniel. Y aquí llegamos al versículo 10 y encontramos que Daniel estaba con su rostro en tierra, desfallecido totalmente ante la visión del Cristo glorificado antes de la encarnación. Y dice el versículo 10, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. De estar tirado en tierra, con rostro en tierra, pasó a estar con las rodillas y las manos en tierra, o sea que se iba incorporando de a poquito. ¿Está bien? Y esa voz le habla a Daniel diciendo, Daniel, varón muy amado. Y en el versículo 18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Bueno, ¿por qué a Daniel se le dice que es un hombre muy amado, un varón muy amado? También otro hombre del que Dios habló acerca, diciéndole que lo amaba, ¿sí? Hombres amados por Dios en la Biblia. Está el rey David. El rey David, allí dice en Primera Reyes 11:34, voy a buscarlo porque lo quiero leer, Primera Reyes 11:34. Dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. Sí, está hablando no de David, sino de ahí, de Jeroboam en Jerusalén, el profeta Ahías está hablando, dice, no voy a quitar a Jeroboam como rey de Jerusalén, por amor, dice el versículo 34, a David, mi siervo, al cual elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. David había sido el varón, el siervo amado de Dios. Y por causa del amor profundo que Dios tuvo hacia David, él mantuvo a su descendencia en el trono de David, a pesar de los perversos que fueron muchos de sus descendientes, de los reyes que después fueron sustituyéndolo. Hermanos queridos, qué tremendo pensar en un siervo amado de Dios, en David, ¿no? Daniel fue un varón muy amado, David fue un siervo amado, y en el Nuevo Testamento encuentro el ejemplo del apóstol o el discípulo Juan, que fue el discípulo amado por el Señor. Juan en su evangelio no se menciona a sí mismo en primera persona, sino que cuando habla de él, habla como del discípulo a quien Jesús amaba. Fíjense en Juan 21:20, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Ese era Juan, el discípulo amado de Jesús. Daniel, un varón muy amado, David, un siervo amado, Juan, un discípulo amado. Ahora, ¿qué tenían Daniel, David y Juan de especial? ¿Qué tenían? Porque eran amados de parte de Dios. O sea, solamente Dios amó a Daniel y no amó a los demás profetas. O solamente Dios amó a David y no amó a los demás reyes. O solamente Dios amó a Juan y no amó a los demás discípulos. No, en realidad yo pienso que Dios, por supuesto, nos ama a todos. Dios es amor. Dios ama a sus criaturas. Dios ama a los hombres, a las mujeres del mundo. Dios ama a sus hijos de manera particular, especial. Pero hay personajes a quienes Dios ama de manera muy especial. ¿Por qué? Porque son mejores que los demás. ¿Saben lo que yo encuentro aquí? Yo encuentro que si observamos cómo era la vida de Daniel, la vida de David y la vida de Juan, quizás eran los más cercanos a Dios. En el caso de Juan, por ejemplo, fue el discípulo más cercano a él, más pegado a su corazón. ¿Quién estaba recostado en el pecho del Señor allí en esa última Pascua que celebraron? El que era más cercano a él. O sea, es como que sí, son amados, ¿no? Pero son amados porque aman a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, siempre vamos a saber que el amor proviene de Dios y nosotros en respuesta le amamos a Él. Pero cuanto más yo le ame a Él, más amor Él me va a dar a mí. ¿Cuánto amas al Señor?
¿Cuánto ha crecido tu amor por tu Dios, por tu Señor, por tu Salvador? ¿Cuánto amas a Cristo? Estos hombres amaban profundamente a Dios y eran amados por Dios. ¿Está bien? También vemos que Juan tuvo una dinámica, perdón, Juan, dije Juan, Daniel tuvo una dinámica poderosa. Y aquí ya vamos terminando. Fue una dinámica poderosa. Ahora, ¿por qué digo dinámica poderosa? ¿Saben por qué? Porque hay una palabra que se utiliza en la versión griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, y del Nuevo Testamento también en griego, para la palabra poder. Es la palabra dínamos, ¿no? De ahí viene la palabra dinámica y viene la palabra dinamita, por ejemplo. O sea, el poder de Dios de una manera que obra, y a través de la cual Dios muestra su brazo fuerte, su potencia. Muy bien, Daniel experimentó el poder de Dios, experimentó el dínamos de Dios, experimentó a Dios. ¿Cuántas veces has experimentado a Dios en tu vida? ¿Has visto el poder de Dios? ¿De qué manera Dios te ha mostrado ese Dios poderoso que es Él? ¿Cuántas veces Dios ha manifestado a tu vida y has quedado asombrado? Mira, si eres una persona con discernimiento, que busca la palabra de Dios, que ejercita sus sentidos en la palabra de Dios, con una disposición de corazón para buscar a Dios, con un amor hacia la persona de Cristo, te aseguro que vas a ser una persona que vas a ver el poder de Dios. Queremos ver al poderoso Dios, pero no estamos dispuestos a gastar tiempo con su palabra, a buscarlo con todo nuestro corazón en oración, a amarle profundamente. El poder de Dios se manifiesta en personas como Daniel, pero también en personas como usted, hermano, como yo, como cualquiera. Dios puede mostrar su poder. ¿Ha visto usted el poder de Dios en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que vio al Dios poderoso, que quedó asombrado? Realmente mi Dios tiene poder, poder para salvar, poder para transformar vidas, poder para responder oraciones, poder para hacer su voluntad, poder para, no sé, para sobre la naturaleza. Ese es nuestro Dios. Los discípulos fueron descubriendo poco a poco cómo era Jesús. Un día dijeron, ¿quién es este hombre que hasta la naturaleza le obedece? ¿Quién es este hombre que resucita muertos, que levanta enfermos? ¿Quién es este hombre que conoce los corazones profundamente? Ese Dios poderoso que nosotros tenemos está a nuestro alcance y Dios quiere que nosotros le experimentemos de manera personal. Daniel experimentó a Dios. Ahí vemos cómo, escuchen una cosa, aquí hay una aclaración muy importante para hacer. Hasta el versículo 9, la visión que él tiene es la visión del Cristo glorificado antes de la encarnación. Pero en el versículo 10, la mano que toca a Daniel y que lo va levantando de a poco, no es la del Cristo glorificado antes de la encarnación, es un ángel. ¿Por qué sabemos que es un ángel? Vamos a ir leyendo y nos vamos a dar cuenta que no es el Señor Jesucristo. Vamos a darnos cuenta porque, bueno, dice el versículo 10, que Daniel recibió fortaleza de parte de Dios. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Sí, de estar rostro a tierra, él pasó a estar sobre las rodillas y sobre las palmas de las manos. El versículo 11 me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Entonces estaba rostro a tierra, después estaba con las palmas y las rodillas en mano, en el piso. Después de ahí estaba en pie, ¿sí? Y he aquí, he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto, y continúo leyendo el versículo 11, al final, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. O sea, poco a poco él se fue incorporando, se fue poniendo de pie. A partir de que esa mano le toca, él comienza a recobrar las fuerzas, empieza a experimentar la fortaleza de parte de Dios. Ahora, si digo que es un ángel y digo que es de parte de Dios, sí, es un ángel enviado de parte de Dios para darle fortaleza a Daniel en ese momento para levantarlo. Ángeles nos dan fortaleza, mire, sí, a Daniel se la dieron. Al Señor Jesucristo, dice el Evangelio de Lucas, que cuando él oraba en Getsemaní se le apareció un ángel, ¿para qué? Para fortalecerle. En su humanidad, el Señor Jesucristo estaba postrado en tierra, como Daniel, sin fuerzas.
y aparece un ángel de parte de Dios para fortalecerle. Hermanos, Dios utiliza sus mensajeros, utiliza sus instrumentos para traer fortaleza cuando nosotros ya no podemos más. ¿Puede hacerlo a través de un ángel? Puede hacerlo. Puede hacerlo a través de un versículo, a través de un hermano en Cristo, a través de una comida, a través de una bendición. Puede hacerlo. Daniel experimentó la fortaleza de parte de Dios, pero también experimentó la respuesta de Dios, porque es que Daniel estaba orando y Daniel quería respuestas de parte de Dios. ¿Está bien? Respuestas de parte de Dios. Fíjense, entonces me dijo Daniel, no temas, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Ok, esta expresión no temas va acompañada después de las palabras diciéndole, mire, Daniel, yo ya venía con la respuesta a tus oraciones, pero no temas. Las respuestas a tus oraciones llegaron. Hermanos, muchas veces nosotros necesitamos escuchar de parte de Dios ese no temas, no temas. Yo estoy en el control. Yo voy a responder en el momento oportuno. La respuesta llegará. Alguien dijo que aparece esta expresión no temas en la Biblia 365 veces. Yo nunca las conté, pero es el dato que alguna vez, un par de veces he escuchado a alguien decir. 365 veces dice la Biblia no temas. ¿Cuántos días tiene el año? Bueno, tenemos un no temas para cada día de parte de Dios. No temas. Aquí en Daniel capítulo 10 aparece 2 veces, en el versículo 12 y en el versículo 19. No temas, no temas. Tu oración ha sido escuchada y vengo con la respuesta de parte de Dios. ¿Está bien? Versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Este es el versículo clave que nos marca el tema principal de la revelación que va a recibir Daniel en los capítulos 10, 11 y 12, y ahí se cierra el libro de la profecía de Daniel. Lo que ha de venir a tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. En los postreros días, a partir de recibir esa visión hasta los últimos días, se va a desarrollar la revelación, la profecía que se da en estos 3 capítulos finales de Daniel, porque la visión es para esos días. Muy bien. La dinámica poderosa que tuvo Daniel para ser fortalecido de parte de Dios, para tener respuestas de parte de Dios, pero también para recibir la revelación de parte de Dios. O sea, Daniel es un profeta y Dios le va a revelar lo que va a acontecer con sus pueblos, con su pueblo, con la nación de Israel en los postreros días. ¿Está bien? Vamos a leer los últimos versículos para ir cerrando. Mientras me decía estas palabras, versículo 15, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me ha quedado fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate, aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y terminar con él. Al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Muy bien. Esta lectura que hice medio rápida nos muestra varias cosas. En primer lugar, yo les dije, esta voz que habla aquí, que tiene semejanza de hijo de hombre, que tiene semejanza a hombre, no hijo de hombre, sino semejanza de hombre, es un ángel. Es un ángel porque, fíjense que lo dice ahí, dice, Miguel me vino a ayudar, y si no viniera Miguel, o sea, más me hubiera demorado en llegar. El poderoso Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, no necesitaba la ayuda de Miguel, el ángel, para luchar contra este príncipe de Persia. ¿Está bien? Un ángel sí. Muchos piensan que este ángel es el mismo que apareció en capítulo 9
y que se declara en el versículo 21 como Gabriel. ¿Está bien? Bueno, ahora, ¿qué es lo más importante? Es que aquí hay una revelación de parte de Dios. Y esa revelación nos habla de conflictos. En el capítulo 1, versículo 1 decía que era una visión relacionada con conflictos. Van a haber muchos conflictos alrededor de la historia de Israel. Este va a ser un pueblo que siempre va a estar sumergido, entregado a tener conflictos hasta que venga el Mesías y lo rescate para siempre, en la segunda venida del Mesías, por supuesto. Entonces, la nación de Israel va a estar siempre sometida a conflictos, ¿sí? Y en este caso hay un príncipe de Persia. Ahora, antes de hablar de los príncipes, yo puse ahí, mire, dice, hay conflictos celestiales, o sea, hay ángeles que van peleando. Gabriel, Miguel en favor de Israel, contra el príncipe del reino de Persia y después el príncipe de Grecia, que son ángeles del bando contrario a Dios, o sea, sí, son demonios. Hay una guerra espiritual entre los ángeles de Dios y los demonios, ¿no? Y que están relacionados, o esa guerra se da, esos conflictos, están relacionados también con conflictos terrenales. O sea, toda la disputa, todo el conflicto que hay alrededor del territorio de Israel, todas las naciones enemigas que tiene el pueblo de Dios Israel, eso tiene que ver con el conflicto también que se da en las esferas celestiales. Entonces, son conflictos celestiales relacionados con conflictos terrenales en contra del programa de Dios, de lo que Dios ha establecido para el pueblo de Israel, pero también en contra del programa de Dios de manera particular para personas. Porque nosotros, dice allí en Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y debemos vestirnos de la armadura de Dios porque ese conflicto va en serio. ¿Está bien? Entonces, ¿hay un conflicto celestial? Sí. ¿Hay ángeles involucrados en esto? Sí. Ángeles buenos y ángeles malos. ¿Está bien? Pero hay algo más que se revela aquí, y es que hay príncipes relacionados con las naciones. Específicamente se presenta al príncipe del reino de Persia, Persia como una nación enemiga de Israel, al príncipe de Grecia, que también contra él tendría que luchar Gabriel y Miguel, y se habla de Miguel y se le llama vuestro príncipe, el príncipe de tu pueblo, se le llama en varios pasajes de la profecía del libro de Daniel. Hay un ángel que es llamado en Judas, en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, se le llama el arcángel Miguel. Ustedes saben que los ángeles están organizados por huestes y hay una, no se me da la palabra en este momento, pero están organizados por categorías, están organizados por algunos que tienen más autoridad y más poder. Entonces, más o menos alguien habla de los arcángeles como los que tienen mayor poder, y después hay huestes de ángeles que cumplen diferentes funciones en esta guerra, pero que no solamente los ángeles que guerrean, sino que también están al servicio de Dios y al cuidado de nosotros. Entonces, bueno, lo que quiero decir es lo siguiente. Las naciones enemigas de Israel claramente se describe en estos pasajes que tienen demonios que luchan por ellas en contra de Israel. Israel, el pueblo de Dios, la nación de Dios, también tiene un príncipe, un ángel del Señor, el ángel Miguel. ¿Está bien? Y otros ángeles que también pelean con Miguel, como el caso de Gabriel, como lo hemos visto en el capítulo 9 de Daniel. Ok, ahora las demás naciones del mundo también tienen ángeles. Es posible porque el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el diablo, Satanás, tiene huestes que trabajan para él. O sea que podríamos pensar que hay un príncipe para cada nación. Por ejemplo, hay un demonio que está detrás de Colombia, de Argentina y de otros países. Es posible, es muy posible. Fijémonos cómo cada país maneja una religiosidad y cómo hay naciones que han sido encomendadas a determinados ídolos. No quiero profundizar mucho en esto, pero sí quiero decir lo siguiente. Está muy claro que el programa de Dios tiene un enemigo y tiene un ejército angelical de huestes de maldad peleando en contra de ese programa. Pero también tenemos que decir que el programa de Dios es el programa del Jehová de los ejércitos. Y cuando se presenta a Jehová de los ejércitos, estamos hablando del Señor como el comandante y de los ejércitos de ángeles que luchan,
que luchan del lado de la victoria. Y que nosotros, los hijos de Dios, la iglesia del Señor, estamos del lado de la victoria, que somos más que vencedores y que nada nos separará jamás del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni siquiera potestades angelicales. La pelea es en serio. La lucha por tu corazón, tu mente, para que agrades a Dios y para que no te estabilices en tu vida espiritual y seas inoperante para Dios, es una lucha real. Y nosotros la peleamos con la armadura de Dios. Y la armadura de Dios tiene que ver siempre con la palabra de Dios y nuestra relación con Cristo. Hermanos míos queridos, termino diciéndole lo siguiente. Daniel tuvo un discernimiento particular, una disposición permanente, un deleite profundo, pero también tuvo una dinámica poderosa, experimentó el poder de Dios y el poder de Dios también está a nuestro alcance. Creo que me he pasado mucho de tiempo, por eso corto aquí, pero les mando un abrazo grande con todo el amor y el cariño en el Señor Jesucristo. Dios los bendiga y los animo a que podamos experimentar el poder de Dios.